Héctor, hermano, yo te bendiga, vale, despiértate. Wilson, Eh, Merry Christmas. Mayo, quiero que des un saludo especial hoy, ¿está bien? Cuando se pone frío ya. A ver, espérate. Ahí está. Kevin, desde que se novió, se baña. Ah, Es que olía muy feo, loco. Ya era hora. La semana pasada te mandaron a bañar. Sí, hombre. Dice, no, la antepasada fue. Se empezó a bañar y consiguió novia, María. Mayo, te puse ahí para expuestamente para que nos des un saludo y si puedes hacer No, una pero oración inicial. ponla en pin, ponla en pin. ¿Eh? No le pusiste un pin, pero no le pusiste como para que nos salga a todos. Pero eso lo tienes que cambiar tú. Dale en Pero vista y vos sos el galería. todos, ¿para qué te di los dos en todos? Ahí está. Ahora sí, ¿verdad? No es que tienes que cambiarlo tú. Eso tiene que cambiarlo tú. Ya lo cambié. Ya le- Ok, ahora sí. Mayo, ¿nos puedes hacer una oración de inicio, por favor? yes. Esa. Bienvenidos a todos. Gracias por unirse otra vez con nosotros. Eh, vamos a tener una clase muy bonita hoy, así que estén preparados, tomen nota. Y hoy sí les voy a dejar tarea. Las otras clases no les dejé tarea porque soy un mal profesor. No, mentira. No, porque simplemente no quise dejarles tarea. Hoy sí les voy a dejar tarea. Entonces, Mayo, los dejo con Mayo para que nos dé un saludito y nos ayude con una oración inicial. Bueno, buenas noches para todos. Espero que estén muy bien, con todos los ánimos para continuar en esta clase tan espectacular que hemos estado teniendo. Muchas gracias, Kevin, y Dios siga usándote de esa manera y dándote sabiduría para continuar en esta materia que está buenísima. Pero bueno, nada, con nuestros corazones y mente dispuestos, vamos a orar al Señor para que nos dé sabiduría y discernimiento para todo lo que vamos a estudiar en la noche de hoy. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta noche, Padre, queremos poner delante de ti, de tu presencia, delante de tu altar, nuestras mentes, nuestros corazones, Señor. Primeramente, pidiéndote perdón por todas las cosas que hemos hecho en nuestra humanidad, los pecados, las cosas, sentimientos, actitudes que nos han separado de ti, Señor. Y hoy queremos ponerle delante de ti nuestro corazón, nuestra mente, nuestra actitud y todo, Padre. Permítenos concentrarnos en ti, en tu palabra, que tu Espíritu Santo nos dé discernimiento, sabiduría, entendimiento, Señor, que viene principalmente de ti, Padre. Y que todas las cosas que aprendamos hoy podamos también ponerlas en práctica en nuestras vidas, Padre, y poder entender muchísimo más sobre nuestra condición delante de ti para vivir esta vida preciosa que tú nos has regalado, Padre. Te pido por las personas que están llegando también y por los que no pudieron conectarse hoy, bendíceles igualmente. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Lo creo en el nombre de nada, mentira. Vamos a ver, creo que somos 61, es un lindo número para empezar. Ahí los que vayan agregándose, los que se vayan agregando se van a ir pues poniendo al día. Vamos a ver si puedo silenciar esto aquí. Ok, no, ya vi que no puedo. ¿Ves, Ángel, que no se puede? Terco, qué terco. Vamos a ver. Ahora sí. Ahí estamos. Bueno, vamos a hacer un repaso rápido de la semana anterior, de la reunión pasada, que estuvimos bastante redundando bastante y repitiendo bastante el tema de lo que es la concupiscencia. Este, la semana pasada arrancamos con eso. A mí me pareció muy importante mencionarlo al principio. Y recuerden que la concupiscencia viene como una consecuencia, es como consecuente. La concupiscencia es primero, después viene lo que es la manifestación o la concupiscencia da a luz el pecado y el pecado nos lleva a la muerte, ¿ok? Es esa transición de concupiscencia, manifestación de pecado y bueno, el pecado lleva a la muerte. Que recuerden que no necesariamente es una muerte física, como que ya pecamos y nos fuimos y chao mundo, pero bueno, hay veces que sí, hay veces que sí. Pero esa es la transición que hay con el tema del pecado. Después vimos que la concupiscencia quiere gobernar nuestra mente, nuestros pensamientos. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos esa facilidad de que lleguemos al punto de dar a luz la maldad que tenemos, ¿verdad? Vimos varios versículos que respaldaban esto. Escuché a alguien, no sé si alguien me estaba hablando o es que alguien tiene el micrófono prendido. Kevin, Lucas está grabando.
No sé. Lucas, ¿estás grabando? Estoy traumado la última vez que lo grabé. No sé si se conectó Lucas, no lo vi, yo creo que sí. Bárbaro, buenísimo. Gracias. Ok, también vimos lo que habla mucho la Biblia de esto nos llevó a un punto muy importante que le puse como subtítulo, digamos, del corazón a la acción, ¿verdad? Es cómo de dónde nace el pecado, cómo se gesta en nuestra vida, que se acuerdan que lo vimos que todas las adulterios, fornicaciones, los hurtos, todo esto que habla Mateo 15, sale del corazón, sale de los pensamientos, ¿verdad? Sale de a veces hasta nuestro subconsciente está ahí, pero de repente está medio dormido y de repente se manifiesta ese tipo de cosas. Vimos que el pecado no entra de afuera, sino que más bien se manifiesta, está dentro mío y lo que hace es manifestarse. Vimos también que el pensar que el pecado no está en nosotros y entra de afuera es un tipo de fariseísmo. También pensar que el pecado solamente se trata de una acción de pecar, o sea, ya llevarlo a la acción, eso es fariseísmo también. Hay que tener en cuenta que ya con solo nuestro pensamiento podemos estar pecando. Hablamos también de lo que era la queja, lo que pasaba con el pecado, más que todo, era como atribuírselo a alguien más, donde ya de por sí el pecado ya viene imputado desde Adán para nosotros, pero ya después nosotros, ¿a quién le vamos a echar la culpa? Bueno, no hay nadie más a quien culpar que nosotros mismos, ¿verdad? Por ejemplo, Adán cuando pecó, esta mujer que me diste me hizo comer de la manzana, ¿verdad? O del fruto, de la manzana, del fruto. Entonces, siempre buscamos siempre tenemos esa tendencia a adjudicarle la culpa a algo o a alguien de nuestro pecado, ¿verdad? También vimos muchísimo lo que es el versus o lo que es la comparación de cómo es huir del pecado. O sea, viene la tentación, viene la tentación y huyo, y viene la tentación y me quedo. Vimos dos ejemplos, el de tentarse y huir, o ser tentado y huir, que fue José y la esposa de Potifar. Y también vimos el ejemplo de David, que fue el ejemplo de ser tentado y quedarse, disfrutar de la escena, ¿verdad? Disfrutar de todo el show y ser protagonista del show también. Entonces vimos varias cosas sobre ese acto que David cometió, ese pecado que cometió, ¿verdad? David no estaba enfocado, David no fue a la guerra, no estaba haciendo lo que le correspondía, José sí, y José tenía bien puestos los pies donde tenía que tenerlos con respecto a su convicción, ¿verdad? José recordó sus responsabilidades, si se acuerdan hablamos de esto. José decía Pablo decía también en 2 Timoteo 2, huye también de las pasiones juveniles. Josué no solamente huyó de ahí, sino que más bien evitó que se viera afectado su relación con Dios, ¿sí? Él recordó lo mucho que tenía que perder. O sea, básicamente, en otras palabras, José en ese momento recordó lo que tenía que perder, lo mucho que tenía que perder. Y me acuerdo, ahora me viene a la mente trayéndolo a la actualidad, ¿verdad? A nuestra época, a nuestro momento, a nuestro día a día. Esto lo vamos a ver en la última clase seguramente, pero ¿qué puede hacer? ¿Qué diferencia hay entre huir y quedarse? ¿Por qué José sí pudo quedar? Perdón, ¿por qué José sí pudo ir y David se quedó para pecar? José pudo recordar el gran valor que tenía lo que estaba haciendo y la gran confianza que Dios había puesto en él en lo que estaba haciendo. Me acuerdo que Jesús, cuando anuncia su partida, le dice a los discípulos: hey, yo me voy. Yo me puedo imaginar, no sé ustedes, yo creo que ustedes se imaginen la escena conmigo, ¿no? Yo me puedo imaginar a los discípulos con la cara de: ¿cómo que te vas? ¿Cómo que te vas? ¿Para dónde? O sea, esperaron un montón de años por el Mesías, por verlo, estar con él, experimentar estar con él. Vieron cómo él hizo sus milagros, vieron cómo él hizo sanidades, vieron cómo él era el legítimo hijo de Dios. Y de repente el tipo se siente y dice: me voy, pero viene alguien mejor que yo. Y ese alguien les va a hacer recordar mis palabras. Aquí es donde entro con José. José recordó lo que estaba haciendo en ese momento. José recordó lo mucho que tenía que perder. Entonces, esto lo voy a hablar muy, muy a profundidad en la última clase seguramente, que va a tratarse de mucho de resistir y cómo vencer ya en sí el pecado, ¿verdad?
Entonces, es muy importante la convicción y la relación con el Espíritu Santo que nosotros tengamos el día de hoy para, pues, tener esta batalla y ganarla, ¿verdad? Todos los días, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que nos recuerda estas palabras. Así que arrancamos con la clase de hoy. Ya les voy a compartir mis notas por acá. Vamos a ver. Ahí va. Efectos del pecado, ¿ok? Efectos del pecado. Vamos a ver varias cosas. Les recuerdo a mis compañeros, Sarita, Molly también están incluidas ahí. Si quieren comentar algo, Ángel, obviamente, no sé si anda el Paz David también por ahí. Pueden levantarme la mano en el grupo y yo les doy la palabra, ¿sí? Ok, efectos del pecado. Vamos a arrancar hablando de los efectos físicos, enfermedades y también problemas emocionales, ¿sí? Porque el pecado, como decíamos al principio, lleva a muerte. No necesariamente es que nos vamos a morir después de haber pecado hoy, ¿verdad? Pero depende mucho del pecado. Lamentablemente en algún momento vamos a llegar a una enfermedad, ¿verdad? Cualquier tipo de enfermedad. Y no solamente eso, también podemos llegar a ser enfermo, a tener una enfermedad hasta espiritual. Entonces yo aquí puse un ejemplo en el Salmo 6 cuando David escribe este salmo y dice: Jehová, no me reprendas de tu enojo, perdón, en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ojo lo que dice el versículo 2. Ten misericordia de mí porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Aquí hay un efecto físico, ¿sí? Y vean lo que dice el verso 3. Mi alma también está muy turbada. Yo pensaba que aquí David, como tan poeta que es y tan buen escritor, yo pensaba que él estaba haciendo una metáfora como, ay, es que mis huesos se estremecen. Yo me imaginaba que era como algo tipo de estrés o así, de que se sentía muy mal, pero es que se sentía muy mal, pero físicamente también. ¿Por qué concluyo esto? Porque ya él menciona aquí que su alma también estaba turbada, no solamente su cuerpo, su alma estaba turbada. Entonces, aquí hay un efecto del pecado físico y emocional. Díganme ustedes si algún momento, ustedes que han estado viviendo en algún momento con pecado o han cometido algún pecado o hemos estado involucrados en una situación incómoda con respecto a nuestro pecado, díganme si no genera ansiedad, díganme si no genera estrés, miedo, vergüenza. ¿Qué más? Podemos sumarle a la lista un montón de cosas. Angustia, no sé, un montón de causas. Y esto nos genera hasta, incluso hasta depresión y rechazo. Ante la sociedad nos volvemos, incluso podemos tener rechazo, que miedo a que nos rechacen porque según nosotros tenemos una imagen. A mí me pasó, lo digo como testimonio, cuando yo estaba consumido en la pornografía, a uno le da miedo que la gente lo vea como una persona adicta a la pornografía, o la persona que está en drogas. Drogas, drogadicto, adicto, alcohol, alcohólico, ¿verdad? O sea, uno como que se genera esa, vamos a decir, ese autoconcepto, ¿verdad? Y uno se genera la idea de cómo la gente lo ve a uno. Entonces eso genera rechazo, ¿verdad? Los que saben un poquito más pues, de temas psicológicos y emocionales, ahí me podrán confirmar o corregir lo que estoy diciendo. Pero esto genera el pecado, amigos. Esto genera el pecado. Y ojo, esto qué importante. Aquí vamos a tener, esto yo lo quiero que lo marquemos aquí en amarillo, tipo amarillo urgente, dijo. David tenía conciencia de su pecado y se angustiaba emocionalmente de pensar en la ira de Dios sobre él. ¿Se acuerdan que en la primera clase, creo que fue en la primera, si no me equivoco, sí, dijimos que para que sea pecado, tiene que ser alguien que entiende lo bueno y lo malo. Tiene que ser alguien que diferencia qué le conviene, qué no le conviene, o qué está bien o qué está mal. David era consciente de su pecado y él se angustiaba emocionalmente de pensar, la estoy regando, estoy metiendo la pata, Dios se va a enojar conmigo, la ira de Dios, ¿verdad? O sea, hoy en día nosotros, ¿qué pensamos acerca del pecado que hacemos? O sea, ¿qué concepto tenemos de nuestro propio pecado? Ahí se las dejo y lo vamos a ver despuesito también. Ok, esto es muy importante. Vamos a ver esto ahora. Efectos del pecado en el creyente, no en una persona que está perdida. En el creyente, o sea, en nosotros, en las personas que tenemos convicción de nuestra fe, que creemos en Dios, que creemos que Jesús es el Hijo de Dios, que somos hijos de Dios.
y que personas que hemos conocido a Cristo de otra manera más genuina, ¿no? Yo aquí anoté algo que me pareció importante mencionar. El no creyente no tiene comunión con Dios a causa de sus pecados. Y el creyente que ha sido incorporado en la comunión de la familia de Dios, o sea, nosotros, pierde el disfrute de esa comunión cuando peca. No es expulsado, o sea, no somos expulsados, aunque sí podemos perder alguno de los privilegios de estar en esa familia de Dios. Cuando confesamos el pecado y es perdonado, es restaurado en la comunión. Eso me pareció súper importante de mencionar. Es una gran diferencia de cuando es una persona que conoce a Dios o que por lo menos tiene su vida cristiana pues bien firme, bien establecida, una fe firme, y es muy diferente a una persona que está perdida, que no entiende, es ignorante. Vamos a hablar también de la ignorancia y la incredulidad en un momentito más. Es muy importante tener esa diferencia porque uno dice, ay, esa persona cómo peca así tan fácil, cómo no, cómo viven tan bien y cómo esto y lo otro. Ey, sí. ¿Por qué? Porque son ignorantes, son personas que no entienden qué es lo que hacen, no tienen convicción de lo que están haciendo o que lo que están haciendo está incorrecto. Ángel, adelante. En un comentario pequeñito, pero ya atrasado, porque ya te fuiste. Pero cuando estábamos hablando de que David pecó y José no pecó, y era el mismo pecado, me acordé del sermón que di el domingo, que era Proverbios 1, voy a estar dando Proverbios, un proverbio cada mes, hay propaganda al sermón. Este, es importante que sepamos y que todos quedemos conscientes, en un paréntesis, de que el principio de la sabiduría es el temor a Temor a Jehová, Jehová. Ujú. pero es el principio. David tenía temor a Jehová. Cuando el profeta vino y le hizo saber el pecado tan grande que había cometido, tuvo pánico de Jehová Ujú. y trató de hacer todo lo posible para evitar el castigo de Jehová, y sin embargo Jehová castigó. José tenía demasiada sabiduría, y si no estamos seguros de la sabiduría de José, podemos asegurarnos de la sabiduría de Daniel. O sea, Daniel estaba en el mundo de la corrupción. ¿Usted piensa que vivimos una generación perversa? No, Babilonia era una generación perversa. ¿Usted piensa que ahorita da miedo tener hijos? No, en los tiempos de Babilonia daba miedo tener hijos. Y sin embargo, un hombre con sabiduría se pudo mantener hasta el punto que pudo conservar la cultura judía al pie de la letra. O sea, esa cultura se iba a perder. Esa cultura se iba a perder en la historia y se iba a perder de la memoria de todos. Pero por medio de Daniel y el poco remanente de Israel que Dios conservó, volvió a renacer toda la cultura judía porque eran hombres de sabiduría. Y lo sabemos porque ya eran hombres de sabiduría desde Israel, y por eso los escogieron a ellos para llevarlos a Babilonia y conservar lo que quedaba de sabiduría de Israel. Así que me parece que el estudio de los proverbios lento, el estudio, si nos metemos un proverbio todos los días, para el día 36 no te acordás del primero. Con el estudio lento de un proverbio, yo estoy tratando de clavarme uno por mes. En 2 meses no voy a ser muy diferente, pero en 4 años sí. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es solamente el principio. Usted quiere ser un Daniel, usted quiere ser un José, necesita crecer en sabiduría. Y me parece que los proverbios, bueno, me es claro, porque creo en la inerrancia de la palabra, que los proverbios son capaces de darnos esa sabiduría. Ya, nada más. Buenísimo. Y si tiene miedo de tener hijos, no debería tener miedo si cree en el poder de la palabra. Si usted es una persona que va a ser entrenada en sabiduría, usted es una persona que puede entrenar a sus hijos en sabiduría. Lo que pasa es que si usted no tiene nada de sabiduría, pues sí, vamos a tener simplemente jalatistas que van a ser parte del mundo. Es de las pocas responsabilidades que Dios nos dejó. Aunque Dios no, es el que da el dar y el hacer, nosotros tenemos a la mano la palabra y podemos disponernos a aprender de ella, a pedirle a Dios que por favor ilumine nuestro camino y nos dé de su sabiduría. Buenísimo, Ángel, como siempre. Muchas gracias. A leer proverbios, muchachos y muchachas. Ok. Ok, seguimos. Aquí anoté algunos
puntos con respecto a los efectos del pecado en nosotros, los creyentes, ¿verdad? Mencionábamos que es muy diferente alguien con la ignorancia de no conocer al Señor, ¿verdad? Que peca deliberadamente sin saber qué está bien o qué está mal. Es muy diferente, por eso quise mencionarlo acá y es muy importante tenerlo presente. Ok, unas cuantas cosas o efectos que genera el pecado en nosotros es la frialdad, desobediencia a la palabra de Dios, incredulidad, y entre otras que yo por aquí anoté. Por ejemplo, Pablo hablaba a primera Timoteo 1, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido misericordia porque lo hice por ignorancia y en incredulidad. O sea, cuando caemos o vamos llegando a la incredulidad, vamos cometiendo pecado, ¿sí? Entre más, o al revés también, el pecado nos genera esa incredulidad. Vamos perdiendo credibilidad en las palabras de Dios, vamos perdiendo credibilidad en el Evangelio, en la obra redentora de Cristo en nosotros, en la obra sanadora de Cristo en nosotros. Se va aumentando la incredulidad y ya más bien las palabras de Dios ya no vienen siendo tan trascendentales para nosotros, ¿verdad? Es muy importante estos puntos que anoté por acá. Uno que me pareció bastante importante mencionar hoy, la insensibilidad. Nos volvemos insensibles y no de sentimiento, no de, ay, ya no siento nada, no, es sentidos, ojos, oídos, tacto, olfato, ¿sí? No solamente se trata de sentimiento de, ya yo siento a Dios, ¿verdad? No, no se trata de que ya no siento a Dios, estoy en pecado. No se trata de eso. La fe no fingida de la que habla Pablo es la fe por convicción, no por sentimiento. Recuerden eso. Estamos hablando de dejar de ser, o sea, perdemos la sensibilidad, quiere decir que la obediencia a Dios ya deja de ser tan importante para nosotros. ¿Ok? El buscar la santidad ya no es una prioridad. Esto genera el pecado. Estamos viendo efectos del pecado. El pecado genera que la obediencia a Dios ya nos empieza a parecer un poquito hasta fanatismo. ¿Verdad? Ya nos empieza a parecer hasta algo extremo. ¡Ey, pero qué gente más religiosa esa! ¿Por qué esto? ¿Por qué? ¿Verdad? Nos empieza a parecer ya que, no, que es algo, no, pero yo creo que la gracia de Dios está y el perdón de Dios o sea, está siempre. Cuidado. Cuidado. Ok, y aquí anoté algo muy importante. Salmo 115. Salmo 115. Aquí voy a mostrarles un momento mi computadora con el versículo aquí para que vean que no se me olvidó pasarlo por acá. Un momentito. Salmo 115. Vamos a ver, aquí está. Ahí les voy a compartir. Vean el Salmo 115 a partir del versículo 4. Dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. ¿Ok? Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta, perdón. Ojo esto, el versículo 8. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Es decir, nos convertimos en lo que adoramos, básicamente. ¿Sí? Ahora, déjenme volver a poner mis notas por acá. Uy, se me perdieron. ¿Qué hice mis notas? Vamos a ver. Ok. Ahí estamos. Ok. ¿Por qué quise mencionar este versículo acá? Porque los sentidos de visión, olfato o el escuchar son cosas que tenemos creadas para tener comunión con Dios. Chicos, estas cosas son muy importantes. La comunicación con Dios es tan importante y tiene que ver con nuestros sentidos. Y aquí les puse un par de versículos para que lo analicemos. Apocalipsis 2 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Ok? También otro versículo que hemos leído infinidad de veces
y que hemos analizado muchísimas veces, estudios de discipulado y hasta una serie tenemos de los bienaventuranzas. ¡Hey! Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Veremos a Dios en persona? ¿Lo veremos caminando ahí afuera de mi calle? No. Ver a Dios en la naturaleza, ver a Dios en las escrituras, ver a Dios en la iglesia, ver a Dios en nuestras complicaciones, en nuestros momentos duros, ver a Dios en los buenos momentos también y ver a Dios hasta en los enemigos. ¿Qué pasa? El pecado nos hace dejar de ver a Dios. ¿Sí? Nos hace alejarnos de lo que Dios nos muestra todos los días por su misericordia. De hecho, los de limpio corazón pueden ver a Dios. Es decir, que el pecado ensucia el corazón. Y por eso ya perdemos de vista a Dios en los detalles tan simples como un atardecer, como el sol, como la naturaleza. Bueno, el sol como el que está haciendo aquí en México no está tan agradable, pero bueno, se soporta también. Estamos como a 80,000 grados aquí hoy. Dejo de ver a Dios en las escrituras. Es decir, ya se me hace pesado leer la Biblia. Porque no entiendo el Salmo 3. ¿Qué es esta cuestión? No entiendo. Este versículo tiene un montón de genealogía, que el hijo del otro, que el abuelo, que el padre, que no entiendo nada, no voy a leer. Empezamos a tener una apatía por la palabra. También dejamos de ver a Dios en la iglesia. Hey, ¿cuánta gente por el pecado se niega a asistir a la iglesia? Porque ya sea que se siente muy culpable, se siente muy sucio, no sé, siente que la gente es muy hipócrita, siente que él también es un hipócrita. ¿A cuánto les ha pasado? Yo en algún momento, a mí en algún momento me pasó cuando yo era más joven, muy inmaduro y cometía mis cosas. Yo decía, ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿Qué hago haciendo? ¿Qué estoy haciendo aquí? Dejo de ver a Dios en las tribulaciones. O sea, empiezo a cuestionar a Dios si está o no está conmigo porque estoy pasando esto. El pecado hace esto, amigos. El pecado hace que yo no vea las tribulaciones, como dice Pablo, porque esta leve tribulación nos llevará a un peso mayor de gloria. Le damos más importancia a la tribulación que al peso de gloria. ¿Cuál es el peso de gloria? ¿Cuál es el peso de gloria? El peso de gloria no es tener una recompensa económica. El peso de gloria no es tener una posición dentro del ministerio. El peso de gloria no es tener una posición buena en tu trabajo. El peso de gloria no es llegar a tener a toda tu familia con salud o tener beneficios terrenales. El peso de gloria en nosotros, en la tribulación, hermanos, es tener el carácter de Cristo formado en nosotros. Ese es el peso de gloria que habla Pablo. Entonces, un corazón lleno de pecado o sucio por el pecado lleva a poder o a ignorar a Dios en las tribulaciones. Y entonces ya empezamos a poner una balanza, ¿no? Peso de gloria contra tribulación. Peso de gloria siempre para una persona firme en el evangelio y firme en Cristo, siempre el peso de gloria va a ser más importante. Pero una persona que no puede ver a Dios en las tribulaciones, la tribulación va a tomar más peso y se va a inclinar más la balanza para la tribulación. Ya no hay no hay el Señor es mi fortaleza, ¿verdad? El gozo del Señor es ya no está eso. Ahora más bien, no, es que tengo tantos problemas y tantas cosas. Vean, son cosas diarias, hermanos. Son cosas que usted escucha todos los días, tal vez en su mamá, en su abuelita, en un tío que usted escucha mencionar. No, es que yo tengo tantos problemas que yo, ¿para qué voy a orar? ¿Para qué voy a buscar a Dios? ¿Para qué voy a hacer esto, lo otro? Hermanos, son comentarios de gente que tal vez por el pecado no puede ver a Dios en las cosas malas que suceden. Y mucho menos en los buenos. ¿Qué pasa en los buenos momentos si tengo pecado? Viene el orgullo, viene ¿cómo se dice esto? Ay, se me fue la palabra. El sinónimo de orgullo, ¿cómo era ay, se me fue. Ah, se me fue. Bueno, el orgullo, todos los sinónimos del orgullo, ¿verdad? Que la gente empieza a decir, a atribuirse el éxito a sí mismo, empieza a darse cuenta que yo soy bueno, siento que la altivez,
Eso es lo que quería decir. Altivez viene esa parte que se nos va la humildad de reconocer a Dios en todo momento, donde la Biblia es muy clara también en Proverbios, como decía Ángel anteriormente, que lo reconoceremos en todo lo que hacemos, en todos nuestros caminos. En los buenos momentos tampoco lo vemos a Él cuando tenemos pecado, porque ya el pecado nos consume el corazón y empezamos a ver que más bien recibo estas cosas porque me lo merezco, porque soy muy bueno. Y mucho menos en los enemigos lo empezamos a ver. Que empezamos a buscar venganza, empezamos a desear que le vaya mal, no expresivamente tal vez, pero sí por dentro. Uy, ojalá que lo descubran. Ojalá que lo sienten en disciplina unos 4 años por lo menos. ¿Verdad? Esto me pareció muy importante. Esta insensibilidad trata de que ya no tengo tacto con respecto al pecado. Ya no lo siento tan fuerte el pecado. Antes lloraba por el pecado, ahora lo disfruto y ahora me río del pecado. ¡Ojo! Esto es la sensibilidad de la que hablo. ¿Por qué? ¿En qué momento? ¿En qué momento mi corazón se dejó llenar por el pecado a tal punto de que ya ni siquiera lo siento como algo malo? Hasta empiezo a justificarlo y a decir, no, pero no está tan grande esto. No lo veo tan grande, no lo veo tan mal. Puede pasar. A cualquiera le pasa. Cuidado. Una de las cosas también que anoté por acá de efectos del pecado, la frialdad. Viene frialdad a nosotros, que viene ligado básicamente a esto de la insensibilidad. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso se enfrió. En Efesios 6:24, Pablo dice, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable, o sea, que no puede cambiar, que es estable, que es firme. Y en Apocalipsis 2 dice, cuando Apocalipsis le habla a la iglesia de Éfeso, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, te enfriaste. Los que están casados, bueno, aquí a mi derecha veo a Mayo y a Héctor, ustedes están casados. Si en algún momento ven una actitud de su marido o su esposa que no es la común, o que las muestras de amor ya no están, uno tiende a pensar, te me enfriaste, andas muy frío. Y Mayo vuelve a ver a Héctor así como, le mete un codazo. Ok, eso pasó con la iglesia de Éfeso. Recuerda, por tanto, dice el versículo 5, ¿de dónde has caído? Arrepiéntete y haz las... Ojo la palabra clave aquí también. Lo que vimos al principio. A mí a mí me encanta analizar la palabra de esta manera. Recuerda, otra vez, recuerda. ¿Cómo hago para recordar? Vamos a lo mismo. Espíritu Santo nos recuerda todas las cosas. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré y viene el resto del versículo. También dice, habla de los tibios, ¿se acuerdan? Pero por cuánto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de la boca. Esto lo anoté yo por acá. Ser tibio significa ya haberse rozado con la frialdad. Ya probé un poquitico de lo frío y me gustó. Entonces ahora soy tibio. ¿Sí? Por eso sí, te vomitaré. O sea, yo creo que todos pasamos por aquí en algún momento. El que diga que no, qué dichoso, ¿verdad? Entonces, frialdad es otro efecto en nosotros los creyentes. Ya hasta arrugamos la cara cuando tenemos que orar. O tal vez en nuestra cabeza está, uy, tengo que orar, pero ay, qué cansado estoy. Son cositas pequeñas, ¿verdad? Estamos hablando de cosas pequeñas que nos pasan día a día. Tengo que orar, pero ay, qué cansado estoy. Tengo mucho trabajo hoy. Mañana tengo que madrugar. Me voy a dormir. Y nos acostamos. Yo siempre digo, si usted le cuesta dormir, si es una persona que lucha con su sueño, póngase a orar para que vea cómo le da sueño. Las cosas, las disciplinas espirituales en general, ya se nos vuelven una carga, es como, ay, tengo que ir al estudio, tengo que ir a la iglesia, tengo que ir a ayudar al pastor, ¿verdad? Bueno. Otro de los efectos, a ver si alguien me escribió para hablar. No, nadie todavía no. Otro de los efectos que noté por acá es que el pecado provoca aislamiento, provoca excusas en nosotros para evitar vergüenza y exposición. Esto es muy importante. Esto pasa muy seguido, nos pasa muy seguido. Génesis 3,
Bueno, al conocer su vergüenza, ellos se escondieron de Dios, ¿verdad? Eso es muy natural en nosotros cuando cometemos el pecado. Nosotros podremos hoy en día incluso agarrar el servicio o la actividad para escondernos detrás de eso. ¿Ok? Esto es muy peligroso. Esto es muy peligroso y es muy común. Y es preocupante que sea común, eso es lo peor, ¿verdad? Porque la actividad y las muchas cosas por hacer y que los jóvenes y que las redes y que la prédica, que la alabanza y todo, todo se ve hermoso. Pero ¿cuánto lo estamos usando ahí para ocultar el pecado que tenemos? ¿Verdad? Obviamente yo creo que todos los que estamos acá tenemos un corazón, bueno, creo por fe, que tenemos un corazón humilde para reconocer nuestra condición y tenemos personas que nos ayudan si estamos luchando con pecado, etcétera, 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 cosas que nos afecten en nuestra vida cristiana y en nuestro servicio. Pero gente que no lo hace o que no tiene esta cultura de arrepentimiento, de confesión, de reconocimiento, está escondida detrás del instrumento, está escondida detrás del micrófono, está escondida detrás de las cámaras, está escondida detrás de su servicio, del púlpito, la Biblia incluso. La Biblia no es para esconderse, hermano. La Biblia es para exponernos más bien. ¿Sí? Aquí anoté esta frase. La comunión que debería yo tener con Dios, no por Dios, sino con Dios, la tengo con el servicio. Entonces, mi comunión con el servicio se hace más fuerte que la comunión con Dios. Esto hace el pecado, hermanos. Esto hace el pecado. Saúl es un ejemplo. Cuando Saúl pecó, mató a todo el mundo allá en el pueblo, en los amalecitas, le dice a Samuel, hey, yo pequé, pero por favor, no me deshonres en público, déjeme ir a hacer lo que me toca hacer. Yo cometí el pecado, pero no me quites de ahí arriba. No me quites de ahí arriba. De hecho, le dice, aquí está el versículo, pero te ruego que me honres delante de los ancianos, dice el descarado. O sea, dice, te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. El tipo creía que Dios no se dio cuenta. ¿Y qué pasa? No sé si se acuerdan, los que han leído a detalle la historia de Saúl. Hey, para que Dios llegue a decir, me pesa haber elegido a Saúl, amigo, híjole, me pesa haber elegido a Saúl. ¡Au! Golpe bajísimo. ¿Se imaginan lo que es eso? Que Dios nos tenga misericordia, muchachos. Entonces, el servicio puede ser un escondite para el pecado. Cuidado, cuidado, y Dios nos tenga con misericordia todos los días para que nos dé la capacidad de arrepentirnos, ¿verdad? Genuinamente. Vamos a analizar este versículo que anoté por acá. Primera de Tesalonicenses 14:22. Los que tienen su Biblia por ahí a mano, me gustaría que la abran, si la tienen ahí, y la vayamos analizando. Lo vayamos analizando. Primera de Tesalonicenses 5, 14 al 22. Tesalonicenses 5, del 14 al 22. Vamos a ver versículo por versículo, del 14 hasta el 22, qué pasa con el pecado. Que es como lo que el versículo habla, como recomendaciones, ¿no? De que Pablo deja acá a la iglesia tesalónica. ¿Y qué pasa si una persona está llena de pecado? Como veíamos aquí arriba, tema de ver a Dios, tema de encontrar el gozo, la paz, la tranquilidad, tema emocional, tema de toma de decisiones, tema de oración, todo eso. Vamos leyendo. El versículo 15, mira, puse 14, era 15. A ver, ¿qué es el 14? A ver, déjame revisar. Si lo noté mal. Primera Tesalonicenses. 5. 5, 14. Vamos a ver, creo que lo anoté mal. También rogamos, hermanos. Ajá, a partir del 15 es, perdón, del 15 al 22, no al 14. Correcto. Del 15 al 22 dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal.
Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. ¿Se acuerdan que vimos que el que no puede, el que no tiene un corazón limpio no ve a Dios ni siquiera en sus enemigos? Bueno, ¿qué busca una persona aquí? Busca venganza. Busca que Dios le pague mal, que Dios le pague o que haga justicia, ¿verdad? Busca el mal para la otra persona. Ah, me pagaste así, bueno. Diríamos en Costa Rica, tome para que lleve, ¿verdad? Buscamos el mal ajeno, inclusive a veces sin darnos cuenta, no hace falta ni siquiera decírselo a alguien, tal vez nosotros sabemos en nuestro corazón que nos gustaría que a cierta persona que nos hizo daño o que a la otra persona que le hizo daño a alguien que yo quiero, pues sienta un poquito de ardor, ¿no? Sienta un poquito el ácido, la ira de Dios, ¿verdad? Por el que, bueno, el pecado hace que nosotros busquemos esto, en lugar de seguir siempre lo bueno unos para con otros. Dice, estad siempre gozosos, el 16. Se pierde el gozo. Aquí puse David de Salmo 51. ¿Por qué puse aquí? El versículo 12, si no me... 51, 12 era. El 10 era, crean mí, el 12 creo que es. 51, 12 dice, vuélveme el gozo de tu salvación. David pecó en ausencia de gozo. No era que estaba triste, no. Es que perdió el gozo de estar salvo. Perdió el gozo de la salvación. ¿Sí? Dice, devuélvanme esto que me hacía estar firme, por favor. Cuando David llega y escribe ese salmo, yo me identifico mucho porque uno cuando ya no le toma importancia o que cuando uno ya no ve lo importante, la magnitud de lo que significa ser salvos, hermanos, uno pierde el gozo. Uno pierde el gozo. Y voy a hacer un paréntesis acá, que me acabo de acordar de algo muy importante. Voy a hacer un paréntesis acá. Se pierde el gozo, uno pierde esa maravilla, esa alegría de estar contento porque Dios me perdonó, porque Dios me salvó, y entonces eso uno lo hace para ponerse más firme, estar más fuerte. Ahí sí, el gozo del Señor es mi fortaleza. Pablo decía, está siempre gozosos. ¿Qué pasa? Hace unos meses o semanas, no me acuerdo, yo predicaba algo acerca de los niños en la iglesia, acá en local en México, y hablaba algo importante. Yo me tomé la tarea de hablar con una psicóloga amiga que es, ¿cómo es que se llama la gente que ve a los niños? Pediatra, ¿verdad? Pediatra. Ok, es pediatra ella, psicóloga pediatra. Y yo le pregunté, hey, ¿cómo es el comportamiento de los niños psicológicamente cuando su papá no está? Yo le pregunté y ella me decía, hey, vos puedes darle dinero, puedes darle juguetes, puedes llevarlo a jugar a los jueguitos estos de las hamacas y los toboganes y esto, puedes llevarlo a ver el cine, las películas, puedes darle todo, pero si el papá no está, el niño va a estar depresivo, ¿verdad? Si el papá o la mamá no están, el niño, más que toda la figura paterna, ¿no? El niño va a estar depresivo. Y yo le pregunto, ok, importantísimo, ahora, ¿qué papel tiene el padre en el comportamiento del niño? Y me decía, es muy importante, porque el niño ve al papá como de verdad, uno dice a veces lo ve en las fábulas o en las películas que el niño ve al padre como un superhéroe, pero es cierto, es muy real, porque yo veo que los niños, por ejemplo, yo lo veo aquí con Eli, la bebé, la hija de Pastor David. Yo me acuerdo, yo viví con ellos como un mes cuando vine aquí a México y yo pues pude ver cómo se comportaba la bebé, está apenas aprendiendo a hablar, y yo vi algunas cosas muy interesantes en él y yo la vi, y David llegaba tal vez con algo súper simple, ¿verdad? Y yo decía, está bien. Y Eli se ponía con una cara, ¡ah! ¿Qué es esto? ¿Verdad? Y también Laura, la esposa, llega y, ¡wow! ¡Qué bueno! ¿Qué es eso? ¿Verdad? Y yo decía, no tiene chiste esto. Pero Eli estaba loco, como si estuviera viendo la octava maravilla del mundo. Estaba asombrada porque era su papá que le estaba diciendo algo. ¿Saben qué pasa cuando se pierde el gozo? Ya perdemos el asombro por Dios. Perdemos el asombro por la obra de Cristo. Perdemos el asombro por el sacrificio de Él en la cruz y ya no nos es tan importante. Un día más de su misericordia ya lo tomamos por menos porque ya perdimos el asombro, ya se nos fue el gozo de ser salvos.
Entonces, yo analizaba esto de David y yo decía, Señor, que a mí nunca se me vaya el asombro. De hecho, el Salmo 119 también habla de esto. Hazme entender tus maravillas para que yo pueda ver. Hazme entender tus palabras para que yo pueda ver tus maravillas. Dice, no me acuerdo cuál versículo específicamente, pero hey, la ausencia, el pecado nos lleva a perder el gozo de ser salvos. Nos lleva a perder el gozo, el asombro, porque todos los días Dios tiene tanto amor para con nosotros. Esto es algo como el niño que se asombra por más simple que sea el regalo, el papelito, el dibujito que le hizo el papá. Amigo, se pierde ese gozo. Y así le pasó a David. Vuélveme el gozo. Era una urgencia. Un sentido de alerta, como lo hablamos la semana pasada, para que le devolvieran ese gozo. Y sigo acá, porque si no, así me voy a poner con María Magdalena, yo aquí. Ok. Versículo 17, orad sin cesar, se pierde la oración claramente, como estamos aquí hablando del tema de que se pierden las disciplinas espirituales, ¿verdad? Se vuelve menos constante la oración, ya no es tan importante orar, ya se nos vuelve una carga. Dad gracias en todo, dice el versículo 18, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que demos gracias. En lugar de dar gracias, nos volvemos gente quejumbrosa, queja, que si está muy frío el clima, que hace falta el calor. Aquí hace un calor que ustedes no tienen idea, aquí en Cuernavaca, México, amigos. Es una cosa que yo me tuve que bañar como 3 veces hoy. Pero, bueno, uno no puede estar quejándose todo el día. Me baño y ya está, se me quita un poquito el calor. Pero si estuviera muy frío, también nos estemos quejando. ¿Qué más nos podemos quejar? Cualquier cantidad de cosas. No somos agradecidos. Yo creo que esto puede ir de la mano incluso. ¿Saben de qué? De esto. De perder el gozo. El tema de una persona quejumbrosa o quejambrosa, no sé cómo se dice, manda para mar del calorcito, dice Pupi. Sí, estaría bueno. El hecho de perder el gozo nos hace gente que nos quejamos, ya no somos agradecidos con Dios, ya no somos agradecidos con las cosas que nos puede hacer una persona, un favor o lo que sea. Es muy importante esto. El pecado, dice el versículo 19, no apaguéis al Espíritu. Claramente, perdemos comunión con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y perder la comunión con el Espíritu Santo, hermanos, es algo criminal en nuestra vida cristiana. Es un suicidio espiritual, porque el Espíritu Santo es el que nos recuerda, el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. El Espíritu Santo es el que nos revela a Cristo, Cristo el que nos lleva al Padre. El Espíritu Santo es el principio, es el inicio. O sea, Cristo se nos es revelado, entendemos lo que es el sacrificio de Cristo gracias al Espíritu Santo, hermanos. Y el pecado nos puede llevar a apagar ese Espíritu Santo en nosotros. ¿Sí? No se trata de apagar el espíritu y que estamos apagadísimos, así calmados, no decimos nada triste. No, se trata de no tener esa comunión con el Espíritu Santo y ejercitar nuestra vida espiritual, claramente. Número 20, el versículo, ya vamos terminando. Dice, no menospreciéis las profecías. O sea, olvidamos las palabras de Jesús. Recuerden que el espíritu de la profecía tiene que ver siempre con las palabras de Jesús. Es el testimonio de Jesús. Apocalipsis 19 dice esto. Profecías se relaciona mucho al sentido profético y todo eso, que yo no me voy a meter ahí, pero recuerden que la profecía tiene que ver con el testimonio de Cristo, es decir, cualquiera que hable de Jesús está siendo profeta. ¿Sí? Cualquiera que hable de Cristo está hablando algo profético, porque es algo real, es algo que está en la Biblia y es algo que en lo que todos creemos y es totalmente verídico, bíblico y verdadero, ¿ok? Ok, entonces que el pecado nos hace menospreciar lo que es las palabras de Dios, ¿no? Examinadlo todo, retener lo bueno. Aquí yo puse por acá, caemos en críticas, murmuración y chisme. ¿Por qué digo esto? Porque generalmente cuando la gente llega y nos dice algo, o incluso, vamos a poner un ejemplo más sencillo. Nosotros pensamos que por tener la verdad o tener esta revelación de Cristo tan hermosa que se nos ha permitido conocer hasta el día de hoy, creemos que ya somos más que cualquier otra iglesia, somos más que cualquier otra denominación. Hermanos, por favor,
Somos la misma familia. Somos diferentes denominación, pero no podemos caer en crítica, murmuración o chisme o caer a llegar a menospreciar otras denominaciones simplemente porque predican otra cosa. Sí, hay gente que tiene doctrinas totalmente extremas y totalmente desubicadas con la palabra, estamos claros, pero dice Pablo, examínenlo todo, retengan lo bueno. El pecado me hace a mí criticar, murmurar de lo que escucho y peor todavía, chismear de lo que escucho, ¿verdad? Tremendo. Absteneos de toda especie del mal. Como hablamos anteriormente, condescendientes con lo malo. Empezamos a ser permisivos. Como diríamos en Costa Rica, nos volveríamos un alcahuete con el pecado. Empieza la alcahuetería con las cosas que nos hacen mal, con las cosas que sabemos que nos afectan. ¿Sí? Saber, conocer qué me hace mal, saber mi condición, no puedo ser condescendiente con lo que me aleja de Dios. Decía Charles Spurgeon, si tú tienes paz con tu pecado, no puedes tener paz con Cristo. Voy a escribirlo por acá. El querido Charlie. Ok. Ya vamos terminando la clase. Aquí anoté dos frasecitas ahí para terminar. De Thomas Adam dice, no hay matemática que pueda poner números a nuestros pecados. Antes que lleguemos a contar hasta 1000, ya hemos cometido 10,000 más. Y Charles Spurgeon dice, oh hermanos, vigilen atentamente, no sea que tengan que lamentar por años un pecado de un instante. Tremendo. Muy bien, hemos llegado al fin de la clase hoy. ¿Ok? Para la semana que viene, voy a dejar una tarea. Tomen nota. Igual ahora más tardito lo vamos a mandar ahí al grupo. ¿Ok? Vamos a dejar una tarea. El tema de la siguiente semana también va a estar muy fuerte. Voy a ver si me da chance de verlo toda la otra semana. Yo creo que sí. Vamos a ver 2 puntos la semana que viene. Vamos a ver la respuesta al pecado y sus consecuencias de nosotros como creyentes. Y vamos a ver como último tema, si es que nos da tiempo, yo creo que sí, cómo resistir al pecado entonces, cómo vencerlo. ¿Ok? ¿Qué herramientas tenemos? Básicamente va a ser esa la clase que viene, así que no se la pierdan. ¿Cuál es la tarea para la próxima semana? Van a mandarme, ¿cómo es que no me acuerdo la dinámica? No sé a quién se la estaba mandando, creo que se la mandan a cada uno por separado, al correo, no me acuerdo, pero háganlo, síganlo haciendo así, o si no me lo envían a mí, yo les doy mi correo después. ¿La tarea cuál es? ¿Cuáles efectos del pecado has experimentado? Y si gustan, pueden compartirme su experiencia. Quiero leerlos, quiero ver cómo lo vivieron, qué pasó, cómo se dieron cuenta, no sé, cómo experimentaron el amor de Dios en ese momento donde se dieron cuenta, híjole, estoy perdiendo mi intimidad con Dios, híjole, estoy más frío, uy Dios, me doy cuenta que, no sé, estoy chismeando mucho porque, no sé, retengo mucho lo malo y no tomo lo bueno, o no sé, cualquier cosa de las que hemos visto hoy, te volviste más insensible en algún momento, o sea, lo que quieran compartirme, ¿sí? Me van a mandar esa tarea. Ahora en un rato seguramente mandamos cómo vamos a mandar la tarea de aquí al viernes, creo que es que se da tiempo. Así que no se preocupen. No sé si Ángel o Sarita o Molly o David o los que estén por ahí del equipo quieren compartir algo. Angel, Mr. Angel. Ya se durmió Ángel. Si no, si nadie tiene más que comentar, pueden abrir sus micrófonos y nos despedimos, ¿sí? Comenten qué les pareció la clase, comenten lo que necesiten comentar, lo que quieran comentar. ¿No se puede abrir el micrófono? Adiós. Sí, se puede. Ah, sí, se puede. Ok, gracias a todos, de verdad, estamos súper contentos de esta clase. Vamos a seguirnos viendo, ya nos queda una más y seguimos con otra clase más, otro profesor, así que buenísimo, nos vemos la otra semana. Si alguien quiere decir algo, puede abrir su micrófono y saludar. Saludos para todos. Noche. Enorme, Kevin. Chao, Pupi. Buenas noches, Kevin. Gracias por la clase. Excelente. Nos vemos, Patricia. Dios te bendiga. Ramoncito, qué gusto verte, amigo.
No me quedó claro que era pecado. ¿Cómo? No me quedó claro que era pecado. No, no le quedó claro que era el pecado. Dice. Qué bárbaro. Bendiciones a todos. Gracias. Nos Bye, vemos.